con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad nuestra y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Así es, con lo bacano. Que me tiene enamorado, que me tiene aquí con demasiado loco, que me tiene corazón desesperado, que me tiene enamorado, demasiado loco, que me tiene el corazón desesperado. Vengo con el pecho acelerado. Después de tantos años voy a verte otra vez, Rosa. Espero que esto no sea una trampa para vengarte por lo que te pasó con la policía. No. Ya va, Luciano. Ya va. Tengo que confiar en ella. Es que si no lo hago, no la voy a ver. Que Dios y la Virgen me protejan. Pero yo tengo que entrar. ¿Quién le dio permiso a usted para viajar? ¿Y para dónde va? No necesitaba permiso de nadie, papá. Lo que sí necesito es un momento de reflexión a solas, donde no me vea contaminado ni por guerras, ni por odios, ni por ningún otro tipo de sentimientos. ¿Y Amelia? Ajá. O sea que a eso es a lo que se refiere cuando dice otro tipo de sentimiento, ¿no? Entre Amelia y yo nunca podrá existir nada. Mi amor, pero lo pensaste bien. ¿Eso es lo que quieres? O sea que ya no va a dejar de ser cura. Aún no lo decido, papá. Precisamente para eso es este viaje. Allá podré encontrarme con mis consejeros y sé que con mucha oración y meditación podré encontrar el camino que necesito. ¿Y cuánto tiempo va a ser eso, hermano? El tiempo que sea necesario, Julia. Bueno, hijo, si eso es lo que usted desea, vaya. Échenos la bendición a todos y dígale a Santiago que lo lleve al aeropuerto. No pego una, Yeli. Siempre pasa algo que no me deja conocer a mi mamá. He hecho de todo. Me he agarrado por los pelos con todo el mundo. Y cuando estoy a punto de verla, llegan esos policías en banda queriéndola atrapar como si fuera una rata. Lo siento mucho, Camila. Tal vez no debimos haber celebrado tanto ayer. A lo mejor te empavamos el encuentro con tu mamá. Si fuera por eso, Yeli, entonces yo vivo de fiesta en fiesta. Porque mujer más salada que yo no existe. No, vale. Hermanita, el mundo no se ha acabado todavía. Todavía tienes chance de conocer a tu mamá, ¿sí? Solo hay que tener fe. Según dicen que la fe mueve montañas, ¿no? Pero hasta ahora, con Rosa Blanco eso no funciona. Ay, hija, ¿tú sabes dónde está tu papá? Es que lo llamo al celular y lo tiene apagado. Le dejo mensajes y no me ha contestado. ¿Y a ustedes dos qué les pasa ahora? Que se le pierden el uno, el otro y me involucran a mí como si a mí me importara. No estoy ahorita para tus impertinencias, Astrid. Ay, entonces no me molestes, mamá. Mira que Luciano no me dijo para dónde iba. ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Te dejó! ¡Te dejó! Tú misma me has dicho a mí que ahora se la pasa pendiente de Rosa Blanco. Eso fue que te dejó por ella. ¡Ay, pobre Elda! Su marido la dejó. Mira, con eso no se juega, Astrid. Ay, mamá.
mamá. Definitivamente. Tú, aparte de loca, ni siquiera tienes sentido del humor. ¿A qué le huye Rosa? Mamá. Es decir, ella pagó su condena en la cárcel. Es una mujer libre. No le debe nada a nadie ni a la sociedad. Porque simplemente no se muestre y ya. Porque esa mujer es mala. Ese es su proceder. Y ella no va a permitir que tú seas feliz con Camila. Porque no va a querer que Camila sea feliz. A Rosa lo que menos le importa es esa muchacha. Si fue capaz de abandonarla cuando tenía 5 añitos, ¿qué la detendría ahora? Además, yo no entiendo por qué Camila quiere reunirse con esa delincuente. Si todo lo que ha sufrido en su vida es por culpa de ella, de Rosa. ¿Tú te sabes ese cuento? El de cómo Rosa abandonó a Camila. Claro. Rosa dejó a la niña en un sitio para que la madre Isabel fuese a buscarla. Y nunca apareció. Por eso fue que Camila tuvo que crecer en la calle. O sea que todo fue culpa de la madre Isabel. No fue Rosa quien la abandonó, sino que la madre nunca apareció a buscarla. Bueno, esto tiene que saberlo Camila. Pensé que cuando dije que iba a descansar, ibas a considerarme un poco. Princesa, perdóname, pero es que yo no puedo irme a mi casa a dormir sin antes darte las buenas noches. Buenas noches, descansa. ¿Y ustedes para cuándo se casan? Ya la boda de Max está cerca y ustedes no cuadran nada. Bueno, estamos esperando que Julia... Yo di la orden para que se casaran hoy mismo, si así querían. Ustedes saben que yo no estoy preparada para eso. Si estuvo preparada para verse con Gregorio a escondidas, a pesar de que se lo prohibí, entonces está lista para casarse. Así que usted se casa y punto, ¿entendió? Está bien. Pero yo no quiero fiesta. Porque yo no tengo nada que celebrar. Permiso, me voy a dormir. Su malestar con el curita ese debe ser muy grande, porque hace poco dijo que no volvería a pisar esta casa y aquí está, cenando con toda la familia. Bueno, si quieres me voy. ¿Y qué hay de ese muchacho que conocía ya en Caprichos? Se llama Axel, Fausto, y es un excelente candidato para Amelia. Cualquier hombre es mejor que la basura López Méndez. Ese tipo se burló de ti como le dio la gana, prima. Nadie se merece tus lágrimas. ¿Sabes lo que creo, hermana? Que aquí la que importa eres tú por encima de todo. Y sabe lo que creo yo, que soy su padre, que eso de estar sacando a un hombre del sacerdocio es muy feo. Es como pelearse con el mismo Dios. No. Pensé que podía estar ahí. Muchas gracias. Sí, yo le aviso cuando regrese. Gracias. Cruz, ¿tú tienes el teléfono de Rosa Blanco? No, señora. Yo les entregué el papelito donde lo anoté. ¿Usted cree que estén juntos? No. Algo que me pasó por la cabeza, un pálpito. Aló, Marcelina. Ay, Marcelina. No sé dónde está Luciano y está muy molesto conmigo. Pero cálmate, Elda, no entiendo. ¿Molesto por qué? Bueno, la verdad es que no sé. Pero no sé dónde está. ¿Y si está con Rosa Blanco? ¿Con Rosa? ¿Estás seguro? No estoy segura. Es un pálpito, pero como se la pasa con ella, defendiéndola, ayudándola en todo. Ay, ojalá yo esté equivocada, pero... ¿Y si tienen algo? Eso no va a pasar y tú sabes muy bien por qué. Si Rosa se acerca demasiado a Luciano, es porque ella sabe cómo usarlo para su venganza. Jamás porque esté interesada en él como hombre. Camila, trajimos a alguien que quizás pudiera levantarte el ánimo. ¡Ay, mi piojito! El orfanato es más bonito. Te hubieras quedado allá con la madre Isabel y el padre Vivian. Yo me quería quedar, Chantal, yo quería quedarme, pero crecí y, bueno, soy así de grande y entonces me tenía que ir. Mira, no andes hablando mal de la pensión. Mira que por allá está Pura y si te escucha, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo te sientes, hija? Como si me hubiera explotado la bomba atómica en el corazón.
Lo tengo roto en 1000 pedacitos y no hallo cómo recoger ese reguero. Bueno, mi amor, pero ya tú has escuchado eso, ¿no? De todo pasa por algo. Todo pasa por una razón y solo Dios sabe, mi amor. Lo mejor es lo que... Dios sabe cuántas ganas tengo yo de conocer a mi mamá, de hablar con ella, de escuchar una explicación, ya que a nadie le da la gana de abrir la boca ni siquiera para hacer gárgaras. ¿Y usted, Fernando, ya arregló el asunto ese con la revista que quería endilgarle un hijo? Qué manera tan fácil de echarle la culpa a otro. Sí, terminé con ella. Sin rollos, sin ataduras. Hijo, pero ¿estás seguro que todo quedó claro? Las mujeres nunca quedan claras, tía. Eso es más falso que un billete Monopoly. Perdone que lo interrumpa, patrón, pero es el señor Luciano que lo está llamando. Dice que es urgente. Luciano, estamos cenando en familia. Lo que tengas que decir, dígamelo. Luciano. ¿Aló? Luciano, ¿estás ahí? ¿Quién es? ¿Es usted, Rosa? ¿Qué quiere? ¿Por qué está llamando a mi casa? Será su palabra contra la mía. Y usted es una delincuente, una exconvicta. En cambio, yo soy una persona respetable, una persona respetada que ha estado trabajando honestamente durante toda su vida para ganarse una reputación, la reputación que tengo yo ahora. No, escúcheme, es que esta conversación no tiene ningún sentido, ¿sabe? No se equivoque, ¿sabe? No se equivoque. Usted no tiene por qué llamarme a mi casa y mucho menos a amenazarme. Usted no tiene nada que ser aquí porque usted no sabe el tamaño de enemigo que puedo ser yo cuando quiero, ¿sabe? Si era Rosa, Fausto, ¿qué quería? ¿Quién es esa mujer que llamó que los alteró tanto? Esa mujer se llama Rosa Blanco y me amenazó con cobrarme una factura de vieja data. Ustedes como que se mudaron para acá. Ahora cada vez que vengo están aquí. Vinimos a traer a Chantal que quería ver a Camila. Ah, bueno, eso me parece muy bien. ¿Y cómo te preparas para nuestra boda? Sabes que eres el animador oficial de la fiesta, ¿verdad? ¿Y tú crees que yo tengo ánimo de feria? No entiendo cómo tú puedes estar tan feliz y yo estoy aquí derritiéndome de la tristeza. Tu mamá no se ha muerto, amor. Según tengo entendido, solo se fue por un tiempo. Pero yo creo que ella sí va a regresar. Y esta vez va a venir por ti. ¡Claro! ¡Exacto! Hija, solo 3 cosas son importantes y perduran en el tiempo. La fe, la esperanza y el amor. Y es esa esperanza bienaventurada la que debe llenar de alegría tu alma mientras esperas confiadamente las manifestaciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No puedes quedarte toda la vida lamentándote, porque por culpa de unos policías no pudiste conocer a tu mamá. Además, Camila, tú no eres así. El hecho que no la hayas conocido no quiere decir que vamos a dejar de buscarla. Ahora deberías estar feliz, emocionada porque pronto nos vamos a casar. ¿Vas a dejar que nuestro matrimonio pase por debajo de la mesa? Ah, no. Esa fiesta también es mía y tienen que ser lo máximo. Es más, si prometes quitar esa cara, prometo bañarme mañana. Bueno, salí y que a buscar a mi papá porque mi mamá está preocupada, porque mi papá salió desde temprano, esta es la hora en la que no ha llegado, pero ay, bueno, mi papá siempre ha sido así, él en cualquier momento va a llegar. Hilda le presta demasiada atención a Luciano, pero no fue por eso que te llamé. Quiero compartir contigo un secreto que debes saber. ¿Un secreto, Marcelina? Sí, tiene que ver con el matrimonio entre Max y Camila.
Matrimonio que no se va a dar, por cierto. ¿Por qué? Rosa me odia. Yo le hice mucho daño en el pasado y ella no va a permitir que su hija se case con el hijo de su enemiga. Sí. Sí, bueno, eso fue exactamente lo mismo que me dijiste la vez pasada. ¿Qué hay de nuevo? ¿No entiendes? Max y Camila no se van a casar. Esa boda no va a suceder. No después de que Rosa hable con Camila y le cuente toda la verdad. Ok. Pero si Rosa desapareció, ¿cómo va a hablar con Camila? Y si no habla con Camila, entonces ella sí se va a casar con Max. Para usted, Leandro, y para usted, Celso, que no estuvieron hoy, les informo que Sebastián regresó a España a una especie de retiro espiritual o esas cosas que ellos hacen. Se retiró a un proceso de meditación para renovar su fe. Debido a que a la señorita de dudosa procedencia, Amelia Aragón, lo estaba acusando, metiéndosele por los ojos. Disculpa, papá, pero me parece que esos no son términos para referirse a Amelia ni a ninguna otra mujer. Disculpen, señor Ezequiel, tiene una llamada urgente de parte del señor Luciano. Gracias, Yadira. De nada. Luciano, ¿qué pasa ahora? Rosa. Vaya. La misma Rosa Blanco en persona. Pero qué placer escuchar su voz. He escuchado tantas cosas de usted, pero como no ha dado señales de vida, he llegado a pensar que es un fantasma. Aquí, reunido con mi familia. ¿Y a qué se debe el honor de su llamada? ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué esa mujer te está llamando? ¿Qué es lo que quiere? Fausto, los muchachos no tienen por qué enterarse de quién es Rosa Blanco ni nada de lo que pasó. No, al contrario. Mira cómo se puso papá. ¿Cuál es el problema de que hablemos de Rosa? Tiene que ser importante, viejo loco, porque esa llamada te dejó claro y sin vista. Simplemente me pareció de mal gusto que nos interrumpiera a la cena una ex convicta para contarme una sarta de estupideces, eso es todo. Pero esa mujer dijo que se iba. ¿Qué pasó? Cambió de parecer. ¿Se va a quedar? ¿Qué sé yo? Espero que Luciano no se haya prestado para esta payasada. La cárcel la trastornó. Dijo que se marchaba y de repente te llama a amenazarte. Si es así, si ustedes le deben algo a esa mujer, su venganza dependerá de lo que ustedes le hicieron. Rosa Blanco fue la amante de mi padre y es la madre de mi media hermana Camila, eso lo sabemos. Pero lo que ustedes nos tienen que decir es por qué ella se siente con el derecho de llamar para esta casa y amenazarnos. Voy a saber yo lo que tiene esa mujer en la cabeza. Quizá le hicimos algo que la afectó, pero eso no le da derecho a quitarnos la paz. En concreto, ¿qué te dijo, papá? Que cuidara muy bien a mis hijos, porque ella sabe que mi familia es mi talón de Aquiles y que por ahí va a comenzar su venganza. Luciano, es que te lo juro que si yo me entero que tú me estás haciendo pasar este mal rato por la zorra esa, te juro que te mato. Es que a mí no se me quita de la cabeza que estás con la mujercita esa. No se me quita de la... Es el señor Luciano. Ay, dame. Luciano, ¿dónde rayos? Rosa. ¿Eres tú, Rosa? No, Luciano no está. ¿Por qué quieres hablar conmigo? No, yo no te he olvidado, Rosa. Que me tienes una sorpresa. Pero, Rosa, por Dios, después de tantas cosas y tantos años,
solo se te ocurre decirme que tienes una sorpresa. La sorpresa es que estás con Luciano. Rosa, o sea que tú me quieres quitar mi marido como se lo quitaste a María Amelia, ¿verdad? Mira, por favor, no me llames más. Y desaparece de una vez por todas de nuestra vida. Yo sé lo que vamos a hacer. Como Chantal va a estar eléctrica con todo lo que quiere comer, la vamos a mandar a que limpie todo el desastre que queda después de la fiesta. Así hace ejercicio. Eso no es ejercicio, padre. Eso es maltrato infantil. ¿Aló? Luciano, ¿cómo está? ¿Y eso qué hace usted llamando a esta hora? Una sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? Vengo con una maleta llena de canciones que escribí. ¿Quién me tiene loco? ¿Quién me tiene mal? ¿Aló? ¿Quién es? ¿De verdad eres tú? Rosa. Es mi mamá. No lo puedo creer. Por fin te escucho la voz, mamá. Yo quiero conocerte. Por favor. Es que tengo muchas preguntas que hacerte. Y también quiero verte a la cara para ver si es verdad que yo me parezco a ti. Pero mamá, ¿quién te quiere matar? Dime quién, dime, ¿dónde está? Max y yo nos vamos a la policía y... No, mamá, por favor, no. No, mamá, no te marches, mamá. No te vayas, por favor. Mamá, vamos a hablar primero. Te lo ruego. Por lo menos dime si vas a regresar. O al menos me dices cuándo, por favor. Dime algo. No te vayas. Mamá, yo quiero conocerte. Por favor, no te vayas. Mamá, por favor, no... No me vuelvas a dejar, mamá. No. Bueno, no mucho. Solo llamó para amenazarme. Ya va, ¿y eso te parece no mucho? ¿Con qué te amenazó, Ezequiel? Pero esa mujer está loca. No sabe quién eres tú, papá. ¿Cómo va a llamarte a tu casa para amenazarte? Eso fue lo mismo que pensé yo, hijo. Pero esa mujercita es una demente. Imagínense ustedes que se le ocurrió amenazarme con lo más grande que tengo yo en mi vida, que son ustedes, mis hijos, mi familia. De verdad que la mujer esa está bien desubicada. ¿Qué fue lo que te dijo puntualmente, Ezequiel? Ya. No hablemos más de eso, no le demos más importancia. Total, esa es una pobre loca que yo ni conozco. Espérate, papá. Esa mujer llama para la casa, te amenaza, te dice, cuida a tus hijos y a tu familia y no hay que darle importancia. Bueno, no solamente llamó para amenazarme, sino para mandar saludos a Octavia. Me dijo que tenía una bonita familia y que la cuidara. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Pero un momento, Ezequiel. Eso sí es posible. Que esa mujer se pueda acercar a tu familia y que signifique un peligro para ustedes. Ella es el doliente. No te confíes de ella, Ezequiel. Rosa Blanco es mala, yo lo sé. Vamos a denunciarle a la policía. No seas absurda. La vamos a denunciar por una llamada telefónica. ¿Cuál es el delito? Ustedes conocen a esa mujer. ¿Sería capaz de hacernos daño a nosotros para vengarse de ustedes? Seamos serios y dejen el show. La única manera es que o sea un capo de la droga o sea la presidenta de un país. Por eso se siente con el poder de amenazar. Esa mujer es una delincuente y estuvo presa. Así que pudo haberse revolcado con cualquier narcotraficante. Déjese de especulaciones.
Rosa no tiene ningún poder para ponernos a nosotros en peligro. Pero no está de más cuidarnos, papá. Estemos atentos y alertas. O ataquemos nosotros primero. Yo no me voy a tomar esto a la ligera. Esa mujer es una bestia salvaje y está herida y va a buscar la manera de atacarnos por donde sea. Y estoy segura que los 20 años que pasó en prisión fue planeando cómo hacernos daño. Camila, ahora que estás más calmada, hija, por Dios, dinos, ¿qué fue lo que te dijo Rosa? Que se iba. Me pidió que no la buscara más. Porque alguien quería matarla y mi vida corría peligro. ¿Te dijo quién la quería matar? Al menos te dijo por qué. No, solo me dijo que tenía que contarme muchas cosas. Cosas importantes que yo tenía que saber. Pero no entiendo, porque te dice que tiene que decirte cosas y se va a ir. Seguro quiere protegerte, Camila. Pero dale gracias a Dios que hablaste con ella. Conociste su voz. Pero te la pasó Luciano. Bueno, si estaban juntos, quiere decir que ellos hablaron. Estoy seguro que él te podrá decir cosas que ni ella misma te pudo decir. Las dos nos ahogamos en llanto y no. A lo mejor te vuelvo a llamar otra vez. Sí, yo estoy seguro que a partir de este momento ustedes podrán comunicarse más seguido. Si ya se hablaron una vez, podrán hacerlo otras veces. No entienden que me dijo que se iba. Se va. Mi mamá va a desaparecer otra vez, se va a perder del mapa, se va a perder y no va a volver. Y ni aunque yo quiera la voy a poder encontrar porque ella se está alejando de mí. Otra vez. Señora, tiene una llamada. Gracias. Sí. Rosa. Rosa, no, yo no lo hice. No, yo no fui. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te lo dijo? Yo Deme no el lo teléfono, hice. por favor, señora, que eso no le hace bien. Deme. Pero eso es mentira. Yo no lo hice, ¿entiendes? Marcelina, No fui basta, yo. basta. Entrega el teléfono. Dame. ¿Quién es? Ajá, ¿y qué quiere? ¿Qué le dijo a la señora que la puso así? ¿Sí? Bueno. ¿Me colgó? Me dijo que era Rosa Blanco y me colgó. No puede ser, señor. Cada vez que la llama esa mujer, usted se pone peor y peor. Mire cómo está. No te preocupes. Rosa no va a volver a llamar. Ella se va. Soltó todo su veneno. Y se va tranquila y para siempre. Mi amor, por Dios. No llores más, Camila. Rosa Blanco fue como un huracán. Pasó y dejó todo revuelto. Lo que pasó hoy se nos salió de las manos. Nosotros no sabíamos que la policía nos estaba siguiendo. Y mucho menos que querían atraparla. Y la verdad todavía sigo sin entender por qué. Mi amor, no se puede negar que Rosa tuvo buenas intenciones. Pero bueno, le dio miedo, por Dios, es natural. Yo no creo que ella se haya ido para siempre. Nosotros tenemos que seguir buscándola sin desanimarnos y sin perder las esperanzas. Camila, yo estoy seguro que la vamos a encontrar. Pase lo que pase, en algún momento de tu vida tú vas a conocer a tu mamá. Ay, no. Yo estoy rodeada de puras viejas paranoicas. Me vine de casa de Marcelina porque tenía un ataque horrible. Y llego aquí y te encuentro a ti así. ¿Qué te pasa ahora? Llamó la mujer que anda con tu papá. Ay, Rosa Blanco. Sí, ella misma. ¿Y tú cómo sabes? Porque tengo a esa mujercita atragantada aquí. Ella es la culpable del ataque que le dio a Marcelina. También llamó para allá. ¿Y hablaron? ¿Qué tiene esa mujer que a ustedes las altera tanto? Algo muy malo tuvieron que hacerle para que le tengan tanto miedo. Ahí está, ahí está. No, pero es que yo estoy que lo mato, es que yo estoy que lo mato. Tú estabas con ella, ¿verdad? Tú estabas con ella, ¿verdad? ¿Tú me vas a abandonar por Rosa Blanco? No, tú no me vas a abandonar por Rosa Blanco, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Que
me tiene loco, quién me tiene mal. Ya. Sí, estaba con Rosa. Ajá. ¿Y qué hacías tú con esa zorra? ¿Ah? Porque ella no se deja ver por nadie y porque por ti sí. Dime qué estaban haciendo, qué hicieron, dime. Hablamos de lo que pasó, Elda, y de muchas cosas más. Ya. Si no quieren que me muera de asco y de aburrimiento, en este momento me van a explicar qué es lo que pasa. ¿Por qué esa mujer los descompone tanto? A Rosa trataron de matarla. Nosotros lo presenciamos. Bueno, que la defienda Torrealba. Él es el policía, no tú. Ella no confía en Torrealba. Piensa que Torrealba es un mal policía. Piensa que solo la quiere como testigo para atraparla. Ella piensa que Torrealba además está manipulado por Ezequiel, por Fausto o por ti. Por mí. Pero, Elda, no será la primera vez que haces algo así. ¿Qué quiere esa mujer contigo, papá? ¿Ser tu amante? El rencor de Rosa es contra mucha gente. Habló de odio, habló de venganza, de hacer daño, de destruir. Ella siente que acabaron con su vida y la separaron de su hija. Así que quiere vengarse de todo el que tenga que ver con su desgracia. Mi cuerpo me pide reggaetón. Quiero secuestrar a la Javier y llevármelo para un concierto y perrearle toda la noche así. Niña, pero qué ordinaria eres, de verdad, Rosario. Tú haces eso y espantas al hombre. Ay, sí. Él solo escucha jazz. ¿Tú sabes lo difícil que es andumbear con esa música, Chila? Ay, la música que sea, mi amor. Pero ese bizcocho tuyo lo que provoca es hacerle fluir lo divino. ¿Ustedes no se cansan de hablar siempre de lo mismo? No cantamos, Yeli. Y no vengas tú, mi amor, con tu cuerpo maltratado por la genética a querernos deprimir si nosotros lo que queremos es hacerte sonreír. ¡Ay, se llegó el reemplazo, mi amor! Hola, bizcocho tropical. Tranquilo, Leandro. Aquí no comemos a nadie. Dices tú, mamita. Tú me pones ese bizcocho así cerquita y cuando la ansiedad se echa, me traspaso de caníbal. No te asustes, bizcocho. Llegaste justo a tiempo. Mira, te doy permiso para que te lleves a Yeli a pasear porque te cuento, hoy amaneció como sensible. No, Chila, no puedo. Tengo trabajo. Yo te cubro, mi amor, yo te cubro. Yeli, ¿me acompañas? Recuerda que mi compromiso es hacerte sonreír siempre. Está bien. Está bien. ¿Sí? Sí. Mamá, anoche Rosa llamó a Camila delante de mí. Le dijo que se iba. Incluso se despidió de ella. ¿Eso fue lo mismo que te dijo Rosa? Sí. Entonces, ¿por qué estás así? No te cases con Camila, Max. Esa mujer no te conviene. Yo nunca te pido nada, mi amor, nunca. Pero esta vez te lo estoy rogando. No te cases con Camila. Mira, Nancy, va a ser el vestido de novia de Camila. Las mujeres se casan vestidas de blanco, Chantal. ¿Usaste todos los colores? Bueno, también vamos a celebrar carnaval. Padre, permiso. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Pasa en qué puedo servirte? Ay, padre, disculpe la molestia, pero quisiera confesarme con usted. La molestia para nosotras es que nos tenemos que ir. Vamos. Ay, padre, yo supongo que usted ya sabe lo que ocurrió con Sebastián. Ay, padre, yo lo amo. Yo siento que no puedo vivir sin él. Está muy bien que lo ames, pero si él no quiere nada contigo, ¿por qué sigues insistiendo? ¿Hace calor, ah? Sí.
El sol está fuerte y casi no hay nubes en el cielo. Pero, ¿te sientes mal o estás incómoda, Yeli? Si quieres, nos vamos ya. No, estoy bien, tranquilo. Sí. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Quieres agua o refresco? Tú deberías de hidratarte, Yeli. Deberías de hidratarte. Déjame buscarte algo por acá. Ya va. Tranquilo. Agua, sí. Tranquilo, sí. ¿De verdad? De verdad, tranquilo. Ven, vamos a sentarnos. Ok. Así estamos mejor. Sí. Además, estoy bien, en serio estoy bien. Hace un calor rico y el día está hermosísimo, ¿no lo ves? Sí. Mira, ¿tú no has hablado con el padre de tu hijo? ¿Tú piensas volver con él? No lo sé. Tal vez si él me busca y me pide perdón de verdad, yo lo perdono. Después de todo, es el papá de mi hijo, ¿no? Sí, claro. Pero si no estás con él fue porque no hizo algo bien. Si no hizo algo bien, debería... Por favor, no hablemos del tema, ¿sí? A ver, ¿de qué quieres hablar? No lo sé. No lo sé, yo nunca sé qué quiero hablar contigo porque contigo solo me río y no sé, me hace reír. Ah, bueno, pero eso está bien, ¿no? Porque si tú te ríes conmigo y no de mí, eso es positivo, ¿no? Yo nunca me reiría de ti, Leandro. Estábamos todos cenando y Rosa Blanco llamó para la casa. Lo hizo desde el teléfono de Luciano. ¿Y después llamaste a Luciano? Anoche mismo. Lo oí varias veces, pero no contesta. ¿Y qué te dijo Rosa? Que si quería a mi familia y a mis hijos, que los cuidara. Rosa también llamó anoche a Camila. Lo hizo para despedirse. Parece que se marcha. Es que es contradictorio. Si se marcha, ¿para qué llama amenazando? Tienes razón, pero yo creo que sí se va. Porque no tiene mucho sentido que llame a su propia hija para despedirse y luego se quede para vengarse. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí. Ahí vengo con un millar de promesas. Pero ¿cómo hago, pa? Dígame, ¿cómo hago yo para sacarme este amor tan grande? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo hago para dejarlo ir, para no pensar en él? Acepta tu realidad con resignación, que no es otra cosa que ser mansos y humildes, no soberbios. Es crecer día a día en serenidad y sabiduría ante las preocupaciones y el desamor. Y trata de ser feliz con otra persona, porque Sebastián no es para ti. Piensas hacer con la amenaza de Rosa. Es decir, no lo consideras una amenaza, pero tampoco conoces en verdad cómo es esa mujer, ni de lo que es capaz de hacer. ¿Qué pienso hacer? Si se mete con alguno de ustedes, la busco hasta debajo de la tierra y le hago pagar con sangre lo que le haga a cualquiera de mis hijos. Eso voy a hacer. Ten cuidado, papá, que no hay enemigo pequeño. Cualquier cosa me avisas. Después de todo somos familia, ¿no? Hijo, ¿cuándo es que se casa usted? Mañana, con el favor de Dios. Felicidades. No, hijo, no me ve así. Yo tampoco le voy a desear mal. O sea, ojalá usted sea feliz con la Candelita. Aunque debo decirle que yo no creo que esa mujer sea para usted. ¿Qué quieres decir, papá? Bueno, que me quedan 24 horas para hacer que mi Candelita se arrepiente y se quede conmigo. ¿O no pensará usted que yo voy a tirar la toalla así como así? Mira, papá, ese matrimonio está más seguro que esa silla que te sostiene a ti.
Mire, hijo, se caen aviones, que es el medio de transporte más seguro que hay en el mundo, y no se va a caer una boda. Cuéntame de ti. ¿Qué haces además de trabajar enmascarada? Bueno, a ver. Todo lo que mi hermana Julia y los creativos diseñen para las campañas, yo luego los paso digital. Y bueno, cuando estoy en la casa me la paso conectado a internet. ¿Y dónde vives? Con mi familia. En la mansión López Méndez. Una mansión. Debe ser demasiado sabroso vivir en una casa enorme, donde tienes siempre alguien que te atienda, donde te dan ganas de estornudar y tienes alguien que te limpie la nariz. Donde no falte comida nunca, donde siempre hay agua caliente, donde no tengas miedo porque te vayan a botar porque no has pagado el alquiler. Sí. No te creas, Yeli. Las jaulas de oro también existen. Yo prefiero vivir en una jaula de oro que en la pensión de cartón donde estoy viviendo. Ya va, a ver. O sea que tu felicidad depende de lo material. No, yo no quiero decir eso. Ay, tú debes pensar que soy una interesada, que soy materialista, pero no. A ver, tú siempre lo has tenido todo. Y yo siempre he sido pobre. Y lo único que tengo hasta ahora es esta barriga que me crece y cada día me crece más. Y no entiendo cómo no puede ser feliz. Yeli, ¿no has escuchado el dicho? Era un hombre tan, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Tú no eres pobre, Yeli. Creo que jamás lo has sido. Solo que no te has dado cuenta aún. Yo ya firmé los papeles y compré este penthouse para nosotros. Así que de ahora en adelante este va a ser nuestro nidito de amor. ¡Qué ridículo! Y que nuestro nidito de amor. Yo tenía un apartamento mucho más pequeño que este. Y en vista de que nos vamos a casar, pues tuve que comprar este mucho más grande. Claro, entiendo. Bueno, me tengo que ir. Los dejo para que lo disfruten. Permiso. ¿Por qué no le dijiste al vendedor que esto no es un penthouse, sino un nidito de amor? Julia, yo te voy a dar la libertad y el permiso de que decores este apartamento como te dé la gana. No escatimes en gastos. Compra muebles, cuadros, un comedor. Esta va a ser tu cárcel, mocosa desgraciada. No, yo no puedo con ella, mi amor, con esa cara tonta. Ay, pero mira, cuando las cosas son verdad. Alguien dijo polvo y apareció el estornudo. ¿Y tú qué haces por acá? Porque corte de cabello veo que no te hace falta. ¿Está Yeli? Un corte de cabello no, un corte de cabeza es lo que necesita este orangután. Necesito hablar con Yeli. Mi amor, pues te vas a quedar con las ganas, lamento decirte, porque le di permiso para que saliera durante toda la tarde y en este preciso instante debe estar ocupadísima, escuchando hermosas palabras de amor de un hombre de verdad. Disculpe, señora. La señora Marcelina quiere hablar con usted. Gracias, Aldo. Con permiso. ¿Y qué pasó? ¿Que pudiste armarte de valor para salir de tu casa? Patricia, yo tengo mucho miedo que lo que le hicimos a ella no es nada comparado con lo que nos va a pasar a nosotras. ¿Y a ti qué te pasa? Todavía lo vas a preguntar.
Amelia, ¿por qué no agarras unas maletas, te compras un pasaje y te vas a España con Sebastián y te olvidas de todo? Porque Sebastián no quiere estar conmigo. ¿Para qué me voy a ir con él? Hermana, ¿qué tienes? Amelia, ¿qué tienes? ¡Ayuda, por favor! Pasa, Camila, pasa. Tranquila, tu madrina no está. Tampoco mi hija Astrid, solo nosotros. Pasa, Ay, siéntate. ¿se puede saber para qué me llamó? Voy a ir al grano. Como a mí me gusta. Esto es un encargo que tu madre dejó para ti. Esto lo escribió Rosa estando en la cárcel para que lo recibieras en caso de morir antes de salir en libertad o en caso de no encontrarte. Pero como no murió y sí salió en libertad, quiere decir que ella no va a conocerme. Lee el cuaderno, Camila. Todo está en este cuaderno. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad nuestra y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.